Hola amigos, y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter con canesú con hojas en relieve. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este lindo suéter con canesú con hojas en relieve, que está tejido a 2 agujas. Recuerden que los que no han visto el paso a paso, hilera por hilera, cuando explico el canesú, aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. Ahora vamos a continuar con la parte de la separación, mangas y cuerpo. Y también voy a estar indicando para otras tallas. Yo lo estoy tejiendo para una talla de 2 a 3 años, pero aquí al costado, mientras vayamos tejiendo, iré colocando las instrucciones de cantidad de puntos y también de medida de largos. Bien, como les había mostrado, llegué a separar todos los puntos en las lanas de descarte y separé una de las mangas en las agujas porque primero debemos determinar lo que es las mangas. Pero una forma también de saber si el grosor de la manga está bien es si doblamos de esta forma y vemos, por ejemplo, en este lado, esta parte es de la manga. Aquí se fija. El ancho que tiene, si ustedes ven y notan que es muy angosto, pueden recurrir a sacar unos cuantos puntos del delantero y de la espalda. Siempre la misma cantidad para que quede parejo. En este caso teníamos, les dije, 48 puntos que sacan para la manga y siempre guiándose del centro de la hoja. Pero me pareció que iba a quedar un poquito angosto y que el cuerpo tenía todavía muchos puntos, iba a quedar muy ancho. Así que lo que hice fue, del delantero saqué 3 puntos y de la espalda saqué otros 3 puntos. En total he aumentado 6 puntos más en la manga. 48 puntos en la manga más 3 puntos de adelante más 3 puntos de la espalda serían 54 puntos. El delantero quedaría con 35 puntos y la espalda con 65. ¿Por qué con 65? Porque obviamente tenemos que hacer lo mismo en esta otra manga. 3 puntos retirar del delantero y 3 puntos de la espalda. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estos 3 puntos que estamos sacando del delantero y 3 puntos de la espalda va a ser opcional. Si ustedes quieren, lo hacen como yo, o si no, pueden tejer todo recto, manteniendo la misma cantidad de puntos de la manga. La manga sale ancha, entonces por eso les digo, si ustedes quieren que el cuerpo salga un poco más ancho, simplemente no pasen esos puntos a la manga. ¿Cuánto mide? Así, sin llegar a tejer toda la manga, tenemos 11 centímetros sin todavía empezar a tejer la manga. Y me parece que es una muy buena medida. El cuerpo. Claro que eso va a variar una vez que ya lo tengamos tejido, ¿sí? El cuerpo, este lado aún no le he retirado los 6 puntos, entonces más o menos voy a medir y tenemos 28 y medio de ancho del cuerpo. Me parece que está muy bien para la talla de 2 a 3 años. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Continuar con las mangas. Y para las mangas ya amarré aquí la lana y vamos a continuar tejiendo. Aquí, como les dije, pueden elegir la puntada que ustedes decidan o continuar solo en punto musgo. En este caso, bien, ya estoy continuando el tejido, amarré la lana aquí y simplemente los 54 puntos de manga se va a tejer todo en punto musgo. Ya cada quien, si desea continuar tejiendo con hojas o hacerle otra puntada, pueden hacerlo, ¿sí? En este caso, como en la parte de arriba nos hemos concentrado bastante
para hacer el canesú, decidí que el cuerpo, manga y cuerpo, tengan una puntada simple para no complicar mucho este suéter. Pero si ustedes desean y me dejan comentarios, el comentario que tenga más like, pues podemos hacerlo para otra talla y con la puntada que ustedes decidan, el cuerpo y las mangas. De repente podemos continuar haciendo algunas hojitas en el cuerpo y la manga, pero eso ya dependerá de ustedes, de cuántos cariño le den en este tutorial, dejando sus likes y también sus comentarios, ¿no? ¿Qué puntada les gustaría? ¿En qué talla? ¿No? Bien, voy a continuar tejiendo ya la manga y luego nos vemos para darle la medida de largo de la manga en las tallas. Como pueden ver, he continuado tejiendo la manga y desde que nosotros hemos separado los puntos hasta terminar debemos de tener 25 centímetros. Así que por el momento llevo 21 centímetros de largo. Los 4 siguientes centímetros serán en punto elástico, ¿sí? Así que si estás buscando la manga para otras tallas, por ejemplo aquí también estoy poniendo de 1 año, sería 21 centímetros, de 4 a 5, 28 centímetros y ustedes ya fíjense las otras tallas aquí, el largo de manga, obviamente con todo y el punto pretina o el punto elástico. Actualmente tenemos 54 puntos. Voy a medir el ancho para tener una idea y la manga tiene 23 centímetros de ancho. De estos 54 puntos vamos a disminuir 7 puntos, por lo que nos quedaríamos con 47 puntos. La disminución será muy sencilla, será cada 5 puntos. Así que voy a tejer 5 puntos, 5 puntos y 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos y así continúen tejiendo hasta tener los 47 puntos. Ya tengo los 7 puntos que hemos disminuido y empezamos con el punto elástico. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés. Y así vamos a continuar tejiendo en la puntada elástica 4 centímetros hasta completar un total de 25 centímetros desde la sisa. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que he cambiado la mesa. Es una mesa antigua que lo he tratado de arreglar, lo he pintado y lo he lijado porque quería que tenga un estilo vintage. Me gusta cómo ha quedado esta mesita. No lo pueden ver por completo, de repente les pongo aquí una fotito. Ya tejí estos 4 centímetros y ahora vamos a cerrar. Lo vamos a hacer muy sencillo ya que el puño queda aún ancho, entonces no hay ningún problema de tejerlo o cerrarlo de esta forma, que sería montando los puntos. Tejo en derecho y monto, tejemos y monto. Recuerden que esto lo estoy haciendo por la parte de adelante del tejido. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y terminamos aquí con el último punto. Cuando vamos a cortar aquí, antes de asegurar, voy a dejar un largo suficiente para luego unir la manga, así que generalmente será el doble o el triple ahí.
y corto. Y así ya lo tenemos. Y aquí ya tenemos terminado de cerrar los puntos y el largo que hemos dejado suficiente. Voy a extender, ya podemos retirar las agujas y vuelvo a repetir que no se olviden que también pueden tejer las mangas y el cuerpo con agujas rectas. Extendemos de esta forma. No tengo un plano desde arriba para que puedan ver mucho mejor, pero fíjense, una manga y la otra manga. Entonces cogemos de aquí y así podemos ir viendo cómo va quedando este lindo suéter. Es con unas mangas anchas, ¿ven? Y ahora el cuerpo. Por eso también les estoy indicando las medidas de largo de manga, porque a pesar que yo estoy tejiendo una talla de 2 a 3 años, como el canesú es amplio y las mangas quedan anchas, pueden hacerlo inclusive hasta los 7 años, ¿sí? 6, 7 años. Fíjense, así a mitad tenemos 12 centímetros, ¿ven? Y simplemente tejen el largo. Por ejemplo, si es 6, 7 años, sería hasta tener 32 centímetros. El cuerpo también podría ser, inclusive si ustedes desean, pueden tejerle aquí unos puntos más a la hora que unen delantero con espalda. Pueden tejer acá unos 6 puntos, aumentarle aquí y en este otro para que sea un poco más ancho, ¿sí? Lo que es el cuello me parece que está bien, porque como lo hemos hecho con punto musgo, estira. Si lo hubiéramos hecho con punto elástico, iba a ser el cuello más pequeño si hubiera encogido. Entonces me parece que queda bien, inclusive hasta la talla 6-7 años. Lo único que les recomiendo sería esta parte de no olvidarse que para esta talla de 2 a 3 años son 15 centímetros. Para la talla de 4 o 5 son 16 centímetros, 6 y 7 años sería 17 centímetros, pero no olviden que en la primera parte que lo publiqué este miércoles, explico hilera por hilera, paso por paso, cómo es el canesú y medidas de cuánto deberían de tejer en esta parte para que les coincida. De todas maneras, les estoy diciendo esto, que es muy fácil para adaptarlo inclusive para unas tallas un poco más grandes, porque la manga es ancha y el cuerpo es ancho. En caso ahora ustedes quieran para una talla de 9, 10, 11, 12 años, la manga téjanlo según lo que les he indicado, el largo. Pero también antes de empezar a tejer pueden aumentar aquí 4 puntos aquí, aumentan y 4 aquí. Si tenemos 54 tendrían 58 puntos y sería un poco más ancho, ¿ven? No saquen de aquí, solo aumentan con unas lazadas acá, 4 por un lado, 4 por otro, y la misma cantidad de puntos que hayan aumentado. En este caso, si son 4 y 4, son 8. A la hora que unen delantero y espalda, aumentarían aquí los 8 puntos en el cuerpo, y de esa forma ya tendrían un suéter ya para talla más grande. No sé si me dejo entender, pero es la forma más sencilla. También la otra forma sería tejer con hilo y lana más gruesa y simplemente tejerían guiándose de la cantidad de puntos y ya de la cantidad de largo según el centímetro de las mangas y cuerpo. Seguidamente vamos a hacer el cuerpo uniendo delanteros y espalda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a girar de esta forma y recuerdan que habíamos separado los puntos aquí en esta lana. Pues sencillo, con mucho cuidado siempre
de pasar los puntos nuevamente a la aguja, teniendo cuidado de no olvidarse ningún punto. Ya tengo aquí todos los puntos y como le había hecho un nudo muy sencillo, simplemente jalamos y retiramos esta lana. Así. Esto no lo boten, puede servir para otro proyecto para volver a separar. Una vez que ahora ven, esta es la manga y continuamos con la espalda, que haremos lo mismo. Si en este momento ustedes están tejiendo, como les dije, para talla más grande, como expliqué, de 9 a 12 años, aumentaron 8 puntos, digamos, aquí aumentarían estos 8 puntos. ¿De qué forma? Simplemente haciendo un giro así. Uno, ¿no? Ven, así. Un punto, giran y otro punto. ¿Ven? Harían así los 8 puntos y luego pasarían. En mi caso no lo voy a hacer porque es una talla pequeña, no necesito en este momento y simplemente paso todos los puntos nuevamente a la aguja. El último punto, si se esconde, no importa, levantan jalando esto, ¿ven? Y los puntos se irán levantando solitos. Acá. Ya tengo todos los puntos y de la misma forma jalamos. Igual si están haciendo los aumentos no se olviden de hacerlo. Yo no lo hago porque no lo necesito, como ya les dije, y ahora simplemente paso también por el otro delantero todos los puntos. Siempre contando y verificando haber pasado todos los puntos para que luego no se desate cuando saquemos la lana de descarte. No olviden que ahora vamos a empezar otra vez a tejer el cuerpo y la guarda. Recordar hacer los ojales. Retiro y ya lo tenemos y simplemente es continuar tejiendo el cuerpo. Yo voy a continuar tejiendo el cuerpo, esta parte, para que ustedes vean cómo lo uno sin aumentos. Voy a amarrar aquí primero la lana. Esta marca que tenemos aquí, si desean ya lo pueden retirar, ya que todo el cuerpo se está tejiendo en punto musgo. Lo único que, como les digo, es recordar hacer los ojales según la separación que ustedes deseen. Bien, voy a tejer todo hasta terminar el delantero para que vean que es muy sencillo, simplemente se continúa tejiendo la espalda. Ya termino aquí y como les digo es sencillo, simplemente continuamos tejiendo. Ahí ajusto un poquito para que una, si esto luego se estira no se preocupen porque al final con la costura lo vamos a unir. Bien, ahora continúen tejiendo más o menos unos 20-22 centímetros manteniendo la misma cantidad de puntos. Luego tejerían el punto elástico sin hacer ninguna disminución, ¿sí? Más o menos unos 4 o 5 centímetros y luego cerrarían. De todas maneras, cuando llegue ahí, les voy a mostrar para que ustedes vean exactamente cuánto he tejido de largo.
Continúe tejiendo el cuerpo tal como les indiqué. He tejido 20 centímetros desde la sisa y luego he tejido unos 3 o 4 centímetros en punto elástico. Aquí no he hecho disminución. En la manga, sí recuerdan que hicimos unas disminuciones aquí, pues en el cuerpo no es necesario, es todo recto. Como pueden ver, ya coloqué los botones y lo siguiente que vamos a hacer es coser la manga. Este otro lado ya lo cosí, ven, aquí vemos la costura y ahora vamos a hacer juntos este lado. Bien, nosotros cuando hemos terminado de cerrar, recuerdan que les dije dejar un poco largo la lana para poder luego coser, pues ahora es cuando vamos a coser. Así nos evitamos tener tantos nudos, ¿no? Si no lo han hecho, pues no hay problema, simplemente lo amarran. Bien, vamos a poner así. Recuerden que siempre la costura, al menos en este suéter, lo vamos a hacer por la parte de adelante. Y empezamos, ya que está aquí, vamos a pasar hacia este otro lado ya para unir acá. Estoy utilizando una aguja punta roma para que no se enganche con la lana. Ahí ya unimos y ahora empezamos a coser aquí este primer punto y este primer punto de acá para unir bien aquí el tejido. Una vez que estamos ahí, comenzamos a coser así. Me gusta 2 puntos, hay personas que lo hacen de uno solo. ¿Dónde salió? Aquí estos dos. Siempre siguiendo recto, ya que la manga es recta. Bien, ahora voy a jalar aquí para unir. Y continuamos cosiendo de un lado, de otro lado. Aquí ya termino el punto elástico, un lado, y aquí también ya terminamos el punto elástico. Voy a jalar ahora sí para unir mejor. Ahí vemos que ya hemos cerrado el punto elástico, el puño, y ahora nos toca el cuerpo, la manga completa. Nos vamos a ir guiando de el punto musgo. Entonces estamos aquí y empezamos con un punto musgo de un lado y luego del otro lado, así. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya llegué a la parte de la sisa, simplemente continuamos cosiendo hasta cerrarla. Jalamos, ven, ya terminé de cerrar toda la manga y aquí paso hacia atrás y vamos a asegurar con doble vuelta. Y ya que estamos aquí, vamos a esconder la hebra. Cortamos y ya estaría listo este lindo suéter. Obviamente todas estas partes ustedes lo esconden como les he mostrado con las mismas
aguja o con el crochet lo van pasando. Bien, esta es la parte de atrás. Hay personas que les gusta utilizar esta parte como delantero, pero como es para un niño o una niña de 2 a 3 años, me parece que quedaría mejor con botón hacia adelante, pero cada uno ya va a elegir esta parte. Bien, algo que quiero decirles, recuerdan que cuando empezamos a tejer las mangas, les dije que era opcional pasar los 3 puntos del delantero aquí y 3 puntos más acá a la espalda. Pueden ver que la manga queda ancha, queda muy bonito. Ahora está también, estoy viendo que está como de moda un poco las mangas anchas y caídas, así que quedaría perfecto. Y lo que les decía queda de forma opcional si ustedes quieren dejarlo en el cuerpo. Entonces, si están haciendo para talla más grande, como 4 o 5 años, esos puntos de la manga le vendrían bien al cuerpo para que quede un poquito más ancho. 29 centímetros de sisa a sisa y queda perfecto porque aquí les voy a poner los contornos que necesitarían. Contorno es todo, ¿sí? Adelante y atrás, alrededor. Para la talla de 2 a 3 años sería 56 centímetros, pero como ven, si tiene 29 va a quedar un poquito anchita, así que queda perfecto. Y el resto de tallas los voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Bien, así es como hemos terminado este lindo suéter con hojas en relieve. Ya una vez que se lo ponga, esto ya va a tomar formita. Y espero que les haya gustado este lindo suéter con canesú con hojas en relieve. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.